Huevos, café y neurocoaching. Amigos, ¿cómo están? Buenos días. Un gusto y placer saludarles. Estamos en Huevos, Café y Neurocoaching. Platicarles. Ayer escribía y bueno, pues hubo algunos mensajitos que me hicieron pues muy reflexivos y bueno, el estado más alto de conciencia que el ser humano puede tener definitivamente es la reflexión. Entonces el problema no es que no podamos tomar buenas decisiones, el problema muchas veces es que no pensamos y no sabemos pensar, y al no pensar y no sabemos pensar es que no nos detenemos muchas veces a reflexionar. Y cuando el ser humano empezó a reflexionar en su constructo más alto de conciencia, como es pues compararse en el pasado, ¿verdad? De alguna manera observarse en el presente y soñar en el futuro, fue cuando el ser humano empezó a hacer grandes cambios. Y cuando digo grandes cambios, empezó pues obviamente a evolucionar y a transformarse. Bueno, pues en ese constructo ayer platicaba de las crisis, ¿no? He platicado mucho, escrito para algunos medios electrónicos, y bueno, pues eso es un aporte, ¿no? Finalmente hago periodismo independiente, bueno, pero eso es otro rollo. Pero platicaba ayer de las crisis de fe en uno mismo, ¿no? Entonces el impacto que tiene lo que decimos y cómo lo decimos tiene un impacto increíble a nivel psicológico, a nivel emocional y sobre todo a nivel obviamente de ideas, ¿no? Sobre todo esa parte que dejamos de creer en nosotros mismos. Cuando suceden las crisis y no estamos bien bueno, de alguna manera con los pies obviamente sobre la tierra, bien puesto, los pies en la tierra y la cabeza en el cielo, bueno, pues finalmente conocemos lo que había dicho, ¿no? Lo que hemos hecho de nosotros. Bueno, pues entonces ayer platicaba sobre la crisis de fe en uno mismo, ¿no? Entonces el problema muchas veces los confundimos con esos disparos emocionales inconscientes que nos debilitan, ¿no? Entonces eso es tener una falta de fe, una falta de fe de nosotros mismos. Bueno, pero eso ¿dónde se aprende, verdad? Porque uno se dice, bueno, pues es que, pues ¿dónde lo aprendemos? Bueno, desafortunadamente nuestras economías en el mundo, siendo muy capitalistas en el ámbito del consumo y del consumerismo, pues no están orientadas evidentemente a educar la psique y las emociones de los seres humanos. Simplemente estamos educados para ser obedientes en el gasto y en la compra. Finalmente nos entrenan, porque eso es lo que sucede, nos entrenan para buscar trabajo y nos entrenan para ser productivos, pero en el ámbito del desarrollo personal, en la conciencia de uno mismo, de ser testigos de lo que hemos hecho, de lo que somos y de lo que seremos, desafortunadamente nosotros creo que ahí definitivamente saldremos reprobados. Y bueno, ¿y por qué les comento todo este rollito, verdad? Porque antes de poder tener un discernimiento, una justificación válida sobre algo que se llama toma de decisiones, pues tienes que tener conocimiento, tienes que saber por qué haces lo que haces. Entonces recuerda, el estado más alto de conciencia que un ser humano puede tener se llama reflexión. Y cuando una persona reflexiona, aprende a mirarse a sí mismo y aprender a saber cómo funcionan las cosas, pero más importante, a saber cómo funciona él en un sistema, ¿verdad? Bueno, ayer platicaba muy largo y tendido, pero bueno, yo platicaba y voy a platicar de la economía de las ideas, ¿verdad? Todas las mañanas, pues evidentemente nos levantamos y somos seres humanos de ritos y rituales, ¿verdad? De obediencia, somos seres humanos vamos a decirlo de esta manera, de hábitos, y obviamente primero construimos el hábito y luego el hábito termina construyéndote. Bueno, entonces cuando nosotros generamos este tipo obviamente de ritos o rituales, bueno, pues así como nosotros escogemos la ropa, ¿verdad? Que nos vamos a poner ese día, así como nosotros administramos a veces nuestros tiempos, ¿verdad? Donde luego voy a hablar de la economía del tiempo. Bueno, entonces de la misma manera nosotros tenemos que ser conscientes de que de la misma manera en cómo tomamos la ropa que nos vamos a poner ese día, también deberíamos de tomar conciencia de lo que vamos a pensar, y también deberíamos tomar conciencia de lo que nosotros vamos a decidir, porque claro, cada día nosotros en la economía de las ideas, en un momento lo explico, estamos decidiendo cada segundo nuestro futuro próximo inmediato. La vez pasada yo comentaba qué era la diferencia obviamente entre futuro y la otra entre destino. Futuro es el que va a seguir con o sin mí, destino es el que cambiamos segundo a segundo. Bueno, en la economía de las ideas, fíjense qué importantes. Cuando nosotros decidimos qué ropa nos vamos a poner, qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a administrar nuestro tiempo, bueno, de alguna manera también nosotros debemos de tomar en cuenta qué decisiones vamos a tomar, pero también muy importante cuáles son los pensamientos predominantes que nosotros tenemos durante el día.
Finalmente, las guerras del futuro obviamente ya no van a ser por petróleo ni tampoco van a ser por tierras extensivas verdes, sino simplemente va a ser por el capital intelectual que los seres humanos tengamos. Cuando nosotros entendemos que el verdadero valor de una nación ya no es su petróleo, sino las ideas de sus personas, es pensar que finalmente la economía de las ideas es saber cómo el factor más importante hoy en día es el tiempo. El tiempo es la moneda de cambio más importante. Entonces, cuando nosotros podemos ahorrar dinero, pero no podremos ahorrar tiempo, podremos perder dinero, ¿verdad? Pero pues no podemos perder tiempo. Y algo muy importante también que vale muchísimo la pena entender es que pues Dios perdona, ¿verdad? Pero ni el tiempo a Dios perdona. Entonces el valor per cápita más importante el día de hoy es el tiempo. Junto con la economía de las ideas, saber qué pensamos. Así como nosotros tomamos nuestra ropa todos los días y saber qué vamos a hacer o administrar nuestro tiempo, también deberíamos de nosotros saber qué tipo de pensamientos, ¿verdad? Economizan mi vida, pero más importante, cambian mi destino, porque la economía de las ideas fundamentadas con el capital del tiempo, que es lo que tenemos en contra, pues vamos a darnos la oportunidad de entender que la economía más importante que podemos tener nosotros es donde ponemos nuestra capacidad de pensamiento reflexivo y nuestra capacidad de conciencia en el segundo próximo inmediato. Cuando nosotros empezamos a agregar valor de esta manera, entendemos algo fundamental. Estamos trabajando en una economía completamente diferente, con una economía completamente de resultados, pero más importante, dejamos de perder el tiempo. Y cuando dejamos de perder el tiempo es que nosotros sabemos que el estado más alto de pensamiento es la reflexión, y algo bien importante es que donde nosotros ponemos en nuestras, segundo próximo inmediato de nuestros pensamientos, está enfocado en nuestro futuro, que se llama, bueno, más bien nuestro destino. Bueno, pues básicamente es explicarles un poquito de economía de las ideas y obviamente explicarles un poquitín de cómo nosotros, como seres de rituales y ritos, y cómo tenemos que empezar a considerar un cambio conductual y un cambio de constructo en función de en dónde está nuestra economía de las ideas. Y bueno, y algo bien importante es que cuando el ser humano, el problema de pensar demasiado es que a veces no sabemos pensar, y a veces al no pensar demasiado, pues puede ser en la economía de las ideas todo lo contrario. En lugar de pensar propositivo en función de un resultado, pues hacemos todo lo contrario. Entonces yo creo que ahí tenemos que entender que hoy en día estamos en una economía donde evidentemente ya casi todo lo tenemos, y cuando casi todo lo tenemos, pues tenemos que empezar a pensar, a reflexionar que una cosa es destino, una cosa es futuro, una cosa completamente diferente es conciencia, una cosa es reflexión, y eso quiere decir que es cuando nosotros agregamos valor. Bueno, pues muchas gracias. Estamos en Huevos Café Neurocoaching. Te pongo este espacio obviamente de reflexión, esta información para que pensemos y reflexionemos qué es la economía de las ideas, para dónde va el mundo, cuál es el valor más importante, que a veces tú piensas que el valor más importante es los bienes, es tu quincena, es tu semana, pero pero no es así, porque podrás ahorrar dinero pero no tiempo, y ni todo el dinero que ahorraste puede recompensar todas las decisiones que no tomaste. Yo creo que cierro obviamente esta emisión de Huevos Café Neurocoaching porque actualmente estamos en una economía, bueno, les voy a platicar un poquitín que viene una economía bastante complicada, porque cuando hay recesión, las personas con su poca interés de contribuir a la reflexión, pues dejan evidentemente por el miedo a limitarse y dejan de consumir. Cuando dejan de consumir, evidentemente se colapsa la economía, porque mucho de lo que se deja de consumir no genera dinero ni economía ni movimiento, obviamente financiero, y eso genera que hay una recesión. No hay inversión, no hay gasto, y evidentemente eso aplica que evidentemente las conductas de los mercados bursátiles vayan a la baja, vayan lentos. ¿Por qué les comento esto? Porque nosotros, más que ser reflexivos e impulsarnos hacia adelante, precisamente nos limitamos a pensar lo que todo el mundo quiere y lo que todo el mundo necesita. Entonces, en ese momento entendemos que el tiempo que necesitamos para pensar, en lugar de ocuparlo constructivamente en la economía de las ideas, lo ocupamos de manera negativa. Entonces, ser humano, muchas veces el problema no es que tenga tiempo, el problema es que no sabemos pensar en qué queremos ocupar ese tiempo. Bueno, pues muchas gracias. Estamos en Huevos Café Neurocoaching. Muchas gracias por compartir este videito. Este videito yo lo he comentado muchas veces, son clavecitas de crecimiento personal, información de valor que te permite entender y comprender muchas de las cosas para tener la base del discernimiento, que la base del discernimiento es que puedes tomar decisiones siempre con un conocimiento previo a el futuro próximo inmediato. Entonces, interesante para ti, dale obviamente manita arriba, suscríbete a mi canal, y también puedes pedir informes por Messenger de mi audiolibro, y puedes pedir informes referente a los
cursos y a los talleres y a los diplomados que tenemos, que con gusto estoy listísimo para podértelos compartir. Hoy somos muchas personas que estamos contribuyendo a la mejora continua, pero con la base, ¿verdad? Con la base que contribuye precisamente a tener recursos para poder mejorar cada día. Pues muchas gracias, me da mucho gusto saludarte, ya sabes cuáles son las economías de las ideas. Hoy en día, pues la verdad es que la gente que reflexione mejor, que ocupe mejor su tiempo, que agregue valor, que resuelva problemas, que innove, que mejore, ahí está su futuro. Ya no necesitamos más de lo mismo, pero hay mucha gente que vive muy entretenida haciendo todos los días lo mismo. Bueno, pues muchas gracias, buenos días, dale me gusta a este videito, por favor compártelo y pues muchas gracias por estar en Huevos Café Neurocoaching. Ya somos muchas personas, ya somos son más de 50 videitos cortitos de clavecitas para tu crecimiento personal y pues cámbialo, más bien compártelo, dale manita arriba y acuérdate que esto no es solamente motivación, ¿verdad? Porque hay gente que nada más quiere pura motivación, pero bueno, la motivación sabemos que el hombre no vive. Ok, muchas gracias y recuerda que en la vida hay 3 tipos de personas: las personas que saben, las personas que están aprendiendo y las personas que son los demás. Y lo importante de la pregunta es tú dónde estás. Muchas gracias, buenos días, comparte este videito y estamos en Huevos Café Neurocoaching. Mañana haremos una nueva transmisión, mañana platicaremos obviamente otro tipo de ideas importantes que contribuyen a tu crecimiento personal. Muchas gracias. La economía de las ideas, los rituales, el destino y la reflexión. Vale la pena mucho pensarlo. Muchas gracias. Huevos, café y neurocoaching.